26 de febrero, este fue un día importante, 27 de febrero, batalla de Tarqui, día del Ejército Nacional. Esa batalla fue maravillosa, no muy lejos de aquí. De hecho, Sucre se encontró, conversaron, me parece, en Saraguro con las tropas invasoras para tratar de evitar la batalla, lograr la paz. Esa fue la batalla más dura para Sucre, porque peleó contra sus antiguos compañeros de armas, los ejércitos libertadores del Perú, al mando de Lamar, de Gamarra. No pudo evitar la lucha y derrotó a un ejército que era el doble en cuanto a gente, superioridad, pero ese era el genio militar de Sucre y su gran bondad, su magnanimidad, lo que se llama la doctrina Sucre, la victoria no da derechos. Pidió exactamente lo mismo antes de la batalla que después de la batalla y después de haber derrotado contundentemente al adversario. Este día también era el día del Ejército Nacional y se había programado el 27 de febrero, ¿no? Pero era sábado, entonces se adelantó al viernes, el cambio del alto mando, ¿no? La ceremonia formal, pese a que el nuevo alto mando estaba en funciones. Recuerden que tuve que cesar anticipadamente al anterior mando. El comandante, el jefe del comando conjunto ya terminaba el 27 de febrero. Entonces, el comandante de la Marina sí le faltaba un año. Vio truncada su carrera militar, pero es inaceptable en una democracia que uniformados salgan a dar declaraciones al público sobre cuestiones administrativas jurídicas, más aún ordenadas por el presidente de la República, pues su superior, jerárquicamente, su comandante en jefe. Eso, compañeros, ténganlo claro, escríbanlo, no es por nuestro gobierno, es para el futuro. Eso no puede ser en una democracia. Los uniformados, las charreteras, las gorras, las armas, no pueden dirigirse en cuestiones que no sean absolutamente inherentes a sus funciones a la sociedad, más aún sin autorización del ministro, del presidente, etcétera. O sea, podría ser, si hay un conflicto, Dios no quiera, CENEPA, etcétera, que salgan a informar, y siempre incluso con permiso de la autoridad civil, que salgan a informar sobre las operaciones, cuánto hemos avanzado, cuestiones técnicas inherentes a sus funciones. Pero hablar de cuestiones administrativas, jurídicas, cuestionando al presidente, que le demos lealtad al IFA, yo no sé dónde está eso en la Constitución, dónde está el juramento de rigor. O sea, se inventan unas cosas. Eso fue lo que hablé en esta ceremonia, porque escuché también algunos programas y algunos comentarios, y hay unos errores de concepción terribles. Primero, compañeros, tengan la seguridad que lo que se ha hecho es perfectamente legal. Se pagó de más 41 millones al IFA, y no es solo mi derecho, mi deber como presidente, recuperar esos valores para beneficio del pueblo ecuatoriano. Quieren hacer pasar que es plata para mi bolsillo, etc. Que se requería un juicio, todo eso es bla, 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 leguleyada. No, que el contrato dice que en caso de controversia hay que ir a los jueces respectivos. Eso dice todo contrato, hasta para venta de chicle. Todo contrato dice eso. Pero es un absurdo pretender ir a un juicio para un problema administrativo entre dos instituciones públicas y ya aclarado por el Procurador General del Estado, cuyo informe es vinculante. Por supuesto, para hacerle daño al gobierno siempre vas a encontrar un tinterillo que diga lo contrario, pero tenga la plena seguridad que se ha hecho lo correcto. Es como que si le pagáramos de más a un contratista una factura. ¿Qué hacen? Se van a un juicio para recuperar, y ese contrato también dice que en caso de controversia hay que ir a los jueces correspondientes. ¿Pero qué hace? ¿Van a un juicio o le descuentan el pago de más de la siguiente factura? ¿Quién no hace eso? Es obvio. Peor, entre dos instituciones públicas, pero siempre se quiere hacer del agua al lodo. Tengan la seguridad que se ha actuado con estricto apego a la ley, que Correa, prepotente, entonces enseguida ordenó que se le retiren esos 41 millones al IFA. Desde el 2013 estamos reclamando esa plata. Y nos han aplicado, perdónenme la expresión, el tontómetro. Y tiene un límite la paciencia. Ellos mismos pidieron, el IFA mismo pidió el informe del procurador, el pronunciamiento del procurador, y como no le fue favorable, no, hay que ir a juicio, y cada día una cosa más. Ya basta, compañero, ya basta. La patria de todos, esos recursos son del pueblo ecuatoriano, no solo de unos cuantos. Bueno, pero esto pasará a los anales de la historia ecuatoriana como uno de los grandes absurdos, ¿no? Por eso, poco menos que se desestabilizaba la democracia. Ahí ustedes ven cómo el país todavía no alcanza una democracia madura. Cómo todavía todo es en función del poder. Si este problema hubiera sido con la caja de cesantía de los tricicleros de Vilcabamba, ¿ustedes creen que habría un problema así? Jamás. Pero como fue las Fuerzas Armadas,
que en nuestro país han estado acostumbrados a ser los árbitros del bien y del mal, sobre todo ciertos oficiales, hoy en servicio pasivo, con mentalidad del siglo XIX, entonces era todo un escándalo, se estaba en peligro la democracia. Presidente, ¿cómo se atreve a hacer eso? ¿Cómo? O sea, si hubiera sido, le insisto, o sea, el Instituto de Seguridad Social de los heladeros, no pasaba nada. Pero como es Fuerzas Armadas, no hay que hacerlo. Para eso búsquense otro presidente, compañeros. Yo no me rijo por el poder, me rijo por la justicia, por los principios. Y tal vez esté loco, pero así nací, así moriré. Soy el necio, como dice Silvio Rodríguez. Pero la historia recogerá esto como uno de los capítulos más ridículos de nuestra historia, ¿no? Que por 41 millones, que claramente se pararon de más al IFA y son retirados, porque nosotros mantenemos al IFA y le pagamos cada mes, por poco se desestabiliza la democracia. Entonces vienen los oficiales retirados, politiqueros, a insultar, y algunos muy respetuosos, pero con conceptos totalmente equivocados. Por ejemplo, eso es lo que hablé. No sé qué reportaje. ¿Tenemos algún reportaje de esta ceremonia? Nada. Bueno, pongan imágenes, pero por eso aclaré en el discurso, ¿no? Que, por ejemplo, hay la mentalidad. El IFA de las Fuerzas Armadas. ¿Tienen la Constitución por ahí, por favor? Pásenme, acá yo tengo una Constitución. Búscame la Constitución, Arturo, si eres tan amable. Está en mi... Dígame en qué capítulo dice eso de la Constitución. Pero el IFA de las Fuerzas Armadas, el ISPOL de la Policía. No, señores. El IFA y ISPOL son parte de la seguridad social del país. ¿Ok? Yo tengo una grande ahí, pásenmela a mí. ¿Ok? Lo dice el artículo 370 de la Constitución de la República. Las Fuerzas Armadas, sus deberes, ¿no? Sus competencias, sus funciones, su estructura, están determinados en el artículo, sección tercera, este será el capítulo, ya le digo qué capítulo es, para que a nadie le quede ninguna duda, o sea, porque soy yo el que rompo la Constitución, el arbitrario. Capítulo tercero, la función ejecutiva, sección tercera, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, artículo 158, artículo 163. Busquen y me avisan si alguien encuentra por aquí donde se describe las funciones, competencias, estructura de la Policía Nacional de las Fuerzas Armadas, si por algún lado está el IFA o el ISPO. Esa es una confusión conceptual terrible, terrible, donde ni siquiera se crea el IFA, el ISPO, se establece, como en todas partes del mundo, que la Policía y Fuerzas Armadas puedan tener un régimen de seguridad social especial, porque es obvio, ¿no? Tienen particularidades diferentes a un trabajador de la ciudad, se tienen que retirar forzadamente antes de tiempo, etcétera. Eso lo establece el artículo 370. A ver, les soy más explícito todavía. Busquen si quieren en la Constitución, porque soy yo el que rompo la Constitución, ¿verdad? Del régimen del buen vivir, el título séptimo, ¿ya? Busquen la sección tercera que se refiere a seguridad social y ahí encontrarán, ¿no?, toda la seguridad social. Y en el artículo 370, segundo párrafo, dice: la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán contar con un régimen especial de seguridad social de acuerdo con la ley. Sus entidades de seguridad social formarán parte de la Red Pública Integral de Salud y del sistema de seguridad social. Lo dice claramente la Constitución de la República. Son parte de la seguridad social, pero consideran parte de las Fuerzas Armadas y República Independiente. Esto tiene que acabar, compañeros. ¿Y cuál es la lógica de todo esto? Que todos tenemos igualdad de derechos, ¿ok? Pero hay sectores, señora, no la voy a atender. Aquí no es para hacer escándalo ni grito. Si quiere retirarse, retírese, pero no la voy a atender, ¿ok? Retiren a la señora, que alguien la atienda. Yo no le voy a hacer caso, ¿ok? En todo caso, compañeros, atiéndame. No, que no se distraigan, siempre hay una persona medio desubicada. Miren, aquí, compañeros, ¿ya? Esto tiene lógica. Se habla de un sistema de seguridad social, pero para ciertos sectores de un régimen particular, pero partiendo de un tronco común, atendiendo las particularidades de ese sector. Por ejemplo, eso lo dije en Paracayaco. Los militares, por su estructura piramidal, se tienen que retirar forzosamente y prematuramente. Entonces se tienen que jubilar anticipadamente, correcto.
se nos jubilan a los 20, 25 años, ¿eh? Cuidado, un militar de 45 años puede estar jubilado y recibir una pensión hasta los 85 años, 90 años de vida. ¿Ok? Eso es costosísimo para el Estado, pero responde a la particularidad del sector militar, también del sector policial. Pero la gran pregunta, ¿por qué si en el sector civil las pensiones se ajustan con respecto a la inflación, en el sector militar se ajustan de acuerdo a el sueldo del activo? Eso no responde a ninguna particularidad. Eso es sencillamente una inconsistencia, un privilegio que no tiene el resto, y no es correcto, compañeros. Esto que ha permitido que las jubilaciones del sector militar para un alto oficial sean de cerca de $5.000. Eso es más de lo que recibe un expresidente de la República, por el amor de Dios. Es 2.4 veces la jubilación máxima en el sector civil. ¿Qué sentido tiene todo esto, queridos compañeros? Son cosas que tenemos que corregir. No solo eso, como el jubilado no paga lo que paga el activo, que paga 23% al IFA, como el jubilado no paga impuestos, tal vez una situación única en el mundo, tiene un ingreso neto como jubilado mayor que el activo. ¿Qué sentido tiene esto? Pero sí me están siguiendo, ¿verdad? Atíname acá, ¿no? Sí me están siguiendo. ¿Qué sentido tiene? ¿Estoy loco yo? Locos están los que hicieron este sistema, pues, compañeros, a la brava, y se creen mundo independiente. En el sector privado, la jubilación, insisto, así sean ustedes multimillonarios, hayan aportado sobre $2 millones mensuales, su pensión básica, su pensión máxima es $2.000, me parece. En el sector militar, si mañana se incrementa el sueldo de un general activo a $10.000, la pensión del general pasivo es $10.000. Y la brecha aumenta cada vez más, pues, porque un soldado jubilado, uno de tropa, recibirá $1.000. Se aumenta 10% el sueldo, aumenta $100 su pensión. Un general que gana $5.000, se aumenta 10% el sueldo, aumenta $500 la pensión del retirado. Y la brecha cada vez se agranda en vez de acortarse. Y eso es inconstitucional, porque dice que nuestro sistema de seguridad social será solidario, compañeros. Entonces todo eso está rompiendo incluso la Constitución. En el sector civil, la pensión se calcula en base al sueldo promedio de los últimos 5 años. En el sector militar, en base al último sueldo. ¿Qué significa esto? Que si un coronel asciende a general y se retira al día siguiente, de por vida recibe la pensión de un general. ¿Es esto correcto? ¿Es esto justo? ¿Es esto lógico? Estas cosas tenemos que hablar, y el loco no soy yo, compañero. Y créanme que, o sea, si el problema fuera con los funcionarios del Banco Central, como fue, y lo corregimos, no habría mayor escándalo. Pero como es la Fuerza Armada, no hay que decir nada. Para eso búsquense otro presidente. Yo no nací para eso. Yo no actúo en función del poder, sino en función de la lógica, en función del bien común, en función de la justicia, compañeros. Que me digan que estoy equivocado. Que me digan que estoy equivocado. Todo esto se habló. ¿Ya? En su intervención, el comandante saliente, general Garzón, al cual tuve que cesar en sus funciones por salir, lo que no puede permitirse una democracia, hablarle directamente al público con charreteras del Ministerio de Defensa, etcétera, confunden muchas veces. Esa es otra confusión conceptual, incluso los pasivos, ¿ok? Ustedes habrán escuchado, el general González decía, es que el ministro de Defensa, Fernando Cordero, no nos defiende. O sea, ellos creen que deben tener un ministro de Defensa para defenderlo, es un dirigente gremial, el ministro de Defensa. Están equivocados. El ministro de Defensa es para atender el bien común, la política pública, etc., ¿no? Creen que el comando conjunto es para defender activos y pasivos, es decir, son dirigentes gremiales. Eso es tremendamente peligroso, no es una democracia, porque serían dirigentes gremiales con la fuerza de las armas. No es como el dirigente gremial de los obreros, el dirigente gremial de los maestros, el dirigente gremial de los médicos. Si el comando conjunto cree que el dirigente gremial de los soldados tienen las armas, entonces eso es absolutamente ilegítimo, compañeros. Esas son distorsiones que no se pueden permitir en una democracia plena, en una democracia moderna. Pero en todo caso, ¿qué dijo el comandante saliente? Habló del rancho y nos impresionó a todos, a mí también me impresionó. $3 para el rancho. ¿Y cómo pueden comer nuestros soldados? ¡Bravo! Lo que no dijo es que el rancho se le da directamente a los soldados, $90 mensuales.
Cuando un soldado ganaba $300, se le daban $90 para el rancho, 390. Ahora gana $800, se le dan 90, son 890. O sea, para mí lo más fácil hubiera sido, y creo que uno de los errores que hemos cometido, dicho sea de paso, en realidad el sistema es un absurdo, como ya vamos a ver. Pero decir, no, el sueldo es hasta $700 y $190 para el rancho. Los soldados hubieran recibido exactamente lo mismo, nosotros hubiéramos pagado exactamente lo mismo, pero me estarían aplaudiendo y echando flores porque ya tienen $190 para el rancho. Esas son las verdades a medias, que son dobles mentiras. Sí, hay $90 para el rancho, pero con un sueldo mucho mayor que permite que si falta algo lo complementen, que no debería ser así, como no debería ser que reciban el rancho directamente los soldados. Deben recibir para el rancho los cuarteles, ¿cómo se llaman? Los repartos. ¿Ok? A ellos hay que darle la plata del rancho para que alimenten a nuestros soldados, como se le da a los hospitales para que alimenten a los pacientes, a los médicos que trabajan ahí. No es que se le da al médico, no es que se le da al paciente para que compre su comida. Entonces, hay una distorsión también aquí que no sé por qué no se ha arreglado antes. Pero en vez de sugerir esas soluciones, la demagogia, ¿no? Y $3 para el rancho, y chuta, estamos matando de hambre a nuestros soldados. No. Antes ganaban $300 y se daban $90 para el rancho. $390 ganaba ese soldado. Ahora se paga $800 para iniciar. Un soldado que inicia gana más que un profesor, por si acaso. Y un profesor tiene que estudiar 4 años para ser profesor, el soldado solo 2 años. ¿No? Son las distorsiones que todavía hay. Pero ese soldado que entra con $800 recibe $90 para el rancho. Pero ya tiene 890, pues, no los 390 de antes. Solo con un ajuste contable, son las ficciones contables de siempre. Decir que el sueldo es $700 y son $190 para el rancho, el soldado está ganando lo mismo, el Estado está pagando lo mismo y se soluciona el problema, para que vean cómo nos engaña. Pero en todo caso el problema es el sistema. No hay que darle el rancho a los soldados, sino a los repartos, para que preparen la comida. Y ahí estoy de acuerdo. $90 por persona no alcanzaría para nada. Ya estamos trabajando para remediar eso. Me dicen que antes así era, que nuestro propio gobierno lo cambió. ¿Por qué? Porque ese rancho se utilizaba para cualquier cosa y después no alcanzaba para la comida. Yo me acuerdo, cuando llegué al gobierno, la primera vez que fui a Salinas, encontré una caja de whisky, vodka, coñac, etc. Yo no bebo. Cuando pregunté de dónde sale esto, no, se lo manda a la base. ¿Y dónde sale la plata? Del rancho, presidente. O sea, la plata del rancho lo utilizaban para mandarme a mí alcohol, para tratar de halagarme, sorprenderme. Por supuesto le mandé a repartir, le mandé a devolver pues ese alcohol, ¿verdad? En todo caso, un problema concreto, pero la equivocada solución. Ahí había que poner reglas más firmes para que no se desvíe la plata de la comida, pero no este sistema del rancho a los soldados. Entre otras cosas, ¿por qué? ¿Ya? Porque, por ejemplo, cuando se van 15 días de patrulla, ¿dónde compran la comida? Entonces hay una serie de distorsiones. Pero sobre todo, que incluso el general Garzón saliente, que trabaja en Quito, no está en repartos, y vive en Quito, también tiene rancho. Gana $5.400 más $90 el rancho. ¿Tiene eso algún sentido? Los militares que trabajan en el Ministerio de Defensa, que se llama La Recoleta, de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Quito, viven en Quito, trabajan solo de lunes a viernes, también ganan rancho. Pero el personal civil que trabaja a su lado no gana rancho, porque los civiles no tienen para almuerzo, no nos obliga la ley aquella. ¿Eso tiene algún sentido? ¿Y por qué no se habló de ello? ¿Por qué no se dio también todo eso? Las verdades a medias que son doble mentiras, compañeros. Y como le dije en el discurso, porque me impresionó, pero como conozco algo, de todos modos le dije, bueno, entonces en vez de salir con cesantía de más de $200.000, que es con lo que nos están saliendo los altos oficiales, en el mundo al revés, porque eso lo subsidia el Estado, no es su plata. La mayor plata es plata del Estado. Pero en vez de subsidiar más a los más pobres, a los soldados, estamos subsidiando más a los más ricos, a los altos oficiales. Redúzcanse un poquito esa cesantía y denle de comer mejor a la tropa. No me vengan con demagogia también. Pero soldados, ya vamos a atender ese problema, ya estamos trabajando. El problema es el sistema. O sea, los $90 se van a mantener, pero van a ir... O sea, poco a poco eso se va a transformar en incremento de sueldo y el rancho va a ir directo a los repartos para que tengan una buena comida en la frontera, en los cuarteles. Pero no en Quito, pues en pleno centro, donde se trabaja de lunes a viernes. Eso no tiene sentido. Bueno, eso también se habló. Y también se habló, porque como he luchado contra ese cambio de mentalidad, pero no se logra, ¿no? Ese complejo de superioridad que tienen ciertos oficiales en servicio pasivo del siglo XIX, ¿no? Del siglo pasado al menos, que las Fuerzas Armadas son la columna vertebral de la patria y que toda la patria está en deuda
eterna con las Fuerzas Armadas, todos les demos algo a esas Fuerzas Armadas y en definitiva son superiores al resto. Ya cambiemos eso, compañeros. Eso es ofensivo para el resto. O sea, las Fuerzas Armadas son la columna vertebral de la patria. Entonces, ¿qué son nuestros maestros? Mantenidos. Si no son parte de la columna vertebral, son sostenidos por la columna vertebral. ¿Qué son nuestros agricultores? El sector productivo, gracias al cual tenemos una Fuerza Armada, porque son los que financian la Fuerza Armada. ¿Qué son? Mantenidos. ¿Qué son las madres de nuestros soldados, de nuestros policías? Nuestras madres, que gracias a ellas, muchas padres y madres solteras, cuidaron a sus hijos, lo alimentaron, pudieron ser militares. Entonces no son parte de la columna vertebral de la patria. ¿Qué son nuestros médicos? ¿Qué es la Policía Nacional? Ya dejémonos de esa arrogancia, esa soberbia, ese viejo país, compañeros. Todos somos columna vertebral de la patria. Todos somos necesarios para Patria Nueva. Nadie más importante que el resto. El más sencillo lustrabotas hasta el presidente de la República somos necesarios. Todos somos pilares fundamentales de la patria, los soldados, la policía, la clase trabajadora, los docentes, las amas de casa. Dejémonos esa soberbia. Dejémonos de esa doctrina, porque creo que es doctrina, que le enseñan en las academias militares, que la institución es el principio y fin, y la lealtad a la institución. Todos los discursos y los soldados le deben lealtad a la institución y lealtad a la patria. En segundo lugar, la patria. Las instituciones no son un medio, son un fin, compañeros. No son un fin, son un medio. Estoy diciendo las cosas al revés del cansancio. Son un medio, por favor. No es que primero lealtad a la institución, luego lealtad a la patria. No. En primer lugar, lealtad a la patria. En segundo lugar, lealtad a la patria. Y en tercer lugar, lealtad a la patria, compañero. Te amamos a ti, país, niños que hoy sueñan más. Hay que acabar con esa equivocada doctrina que le trata de enseñar a nuestros soldados, a nuestra oficialidad, sobre todo a los jóvenes, que son superiores al resto, que la patria está en función de ellos, que son los únicos que cumplen con su trabajo y el resto somos inútiles. En los cuarteles les enseñaban muérganos civiles, así nos llamaban. Y hay que acabar con eso, por Dios. Desde hace tanto daño a las Fuerzas Armadas y a la patria en general. Y por eso, Fernando Cordero, además para acabar con las inequidades dentro de las propias Fuerzas Armadas, Fernando Cordero emitió antes de renunciar un decreto con medidas muy fuertes para evitar esas hirientes diferenciaciones en las Fuerzas Armadas que parecen castas. Yo lo he ratificado con un decreto incluyendo a la policía. Nunca más, se ha prohibido, compañeros, puede ser glosado por Contraloría si se dan estas actuaciones. Nunca más comida para oficiales, comida para tropas. Todos comemos iguales. Nunca más vajilla para oficiales, vajilla para tropas. Nunca más comedores para oficiales, comedores para la tropa. Nunca más vivienda para oficiales, vivienda para la tropa. O sea que hasta nuestros niños de chiquitos sepan que son inferiores, ¿no? Que esos solo son tropas y pueden tener ahí una villita elemental. Los otros oficiales sí, mejor casita. Ya basta. La única ventaja debe ser, entre comillas, ventaja, debe ser inherente a nuestras funciones profesionales. Que si se necesita una oficina para el general, para el coronel, un asistente, un vehículo, mejor sueldo por mayor responsabilidad, es perfecto. Pero nada más, compañeros. Y también me había desobedecido las Fuerzas Armadas a diferencia de la policía. Queremos inaugurar meritocracia. Se requiere gratuidad y estricto mérito para ingresar a las escuelas policiales y militares. Antes el que tenía plata iba de oficial y el más brillante joven, si no tenía plata, iba a tropa. Dijimos, un solo examen, el que mejor nota saca, sea rico, sea pobre, ¿no? Le preguntan ¿dónde quiere ir? A la escuela de oficiales, totalmente gratuita la escuela de oficiales, se le ganó en función de sus méritos. Si quiere ir a la escuela de tropa, va. La policía está cumpliendo con esto. Es la forma de lograr una patria equitativa, acabando con esas fuentes de inequidades. El que tenía plata iba a oficialidad, el que no tenía a tropa. La policía ha cumplido con esta orden del presidente. Las Fuerzas Armadas cumplió incumpliendo, porque hace 2 exámenes. Uno para tropa, otro para oficiales. Ah, pero el que quiere pasar el examen de oficialidad, ustedes saben que no es así. Ustedes saben cómo han maltratado a nuestra población. Ustedes saben que un chico sencillo, ya lo convencieron que así debe ser y que él no puede acceder a la escuela de oficiales. Es como las empleadas domésticas, compañeros. Cuando ganaban $80, no tenían afiliación al IES, no tenían beneficios sociales, tenían una tarde libre cada 15 días.
creían que era así. Tuvo que venir el loco de Correa, la Revolución Ciudadana, para hacerles ver que nunca debió ser así, que era inaceptable, intolerable esa situación. Hoy nadie la va a aceptar, pero hace 10 años todo el mundo la creía normal, ¿sí o no? ¿Ok? Ni las propias empleadas domésticas reclamaban, era normal. Ellas las habían convencido que eran inferiores, que comían menos, tenían que ganar la mitad del salario básico, salir una tarde cada 15 días, no tener afiliación al día, no tener nada. Las habían convencido de que era normal. Tuvo que venir la revolución a decirle: no, compañera, ustedes tienen igualdad de derechos, esto es intolerable. Así mismo pasa todavía con la gente sencilla de nuestro pueblo. Un humilde soldado, un soldado indígena, lo han convencido que no tiene igualdad de derechos que el resto. Usted va a ir a pasar su examen de tropa nomás. Dijimos un solo examen. Y el que saque mejor nota, con absoluta libertad, elige dónde ir. A la escuela de oficiales o a la escuela de tropas. Ya se ha ordenado esto también para las Fuerzas Armadas, compañeros. Hasta la victoria siempre. Bueno, entonces fue una ceremonia tensa, dura. También hay otras cosas que por costumbre ya no nos sorprenden, ¿no? Pero es que un cambio de mando tiene que ser con tanta opulencia. Aviones supersónicos, subsónicos, helicópteros, la alfombra roja más grande que he visto. Ni el presidente tiene alfombra roja tan grande. Tiene que ser así. Tenemos que ser un país más sencillo. Ahí no dice nada la prensa. Si hago un almuerzo con Miguel Bosé, ¿sabe cuánto nos costó cada almuerzo? Porque pide las cuentas, $17 por persona. Creo que estuvieron 100 personas, $1.700 nos costó el almuerzo. Pero toda la guerra por Twitter, que Correa despilfarrando, periodicazos, todo eso. Aquí no dicen esta boca es mía, ¿no? Pero es correcto que un cambio de mando tenga tanta opulencia, tantas cosas. No podemos ser un poco más sencillos, compañeros. No podemos ser un poco más modestos en nuestra ceremonia. Este es también un punto que pongo sobre el tapete para reflexionar y para discutir. Pero en todo caso, felicitaciones a nuestro nuevo Comando Conjunto. Mucha suerte al Comando Conjunto Saliente. Y tengo grandes amigos. Esto fue muy doloroso. Tenía amigos personales. El comandante de la Marina fue mi jefe de seguridad del 30S. Fue el que coordinó el rescate parcialmente. Que estaba en comunicación, sabían que ya venían las tropas leales a sacarnos, etcétera, ¿no? El comandante, el general Garzón, también era un querido amigo. Bueno, algunos amigos tenía ahí. Pero primero está mi deber como presidente y no permitiré, mientras yo sea presidente, que una democracia, las charreteras salgan a hablar directamente a los ciudadanos sobre cuestiones jurídico-administrativas y más aún, cuestionando a su comandante en jefe, el presidente de la República, compañero. Y si por eso tengo que gobernar con tenientes, así lo haré. ¿Okay? Con este sacrificio y esta esperanza, como dije en mi discurso, y retomando las palabras de Sucre, o la experiencia de Sucre, ¿no? La batalla más dura es la que se tiene que dar contra los amigos. Pero también, pues, como decía el mariscal nunca evitaba una batalla cuando se la presentaban, ¿no? Hay batallas que no se han buscado, pero vale la pena darlas. Esta es una batalla que vale la pena darlas para inaugurar una verdadera democracia en nuestro país, unas Fuerzas Armadas en servicio, al servicio de la patria que siempre han estado, pero sin creerse superiores, y sobre todo la equidad dentro de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, porque algunas veces ha parecido un sistema de castas eso, y les insisto, aparte de las ventajas que se tiene que tener para el desempeño de las funciones, el general, el coronel, todos somos iguales, todos comemos igual, todos vivimos igual, todos tenemos los mismos derechos, compatriotas. Somos el pueblo de este gran sueño, los que ponemos asfalto y concreto, los que construimos el Ecuador nuevo. Somos la patria. Bueno, tuvimos audiencias, actividades, y de noche